Buenas tardes, soy Melvin Poveda, profesor de la SPOL, del PRE de la SPOL, y hoy día les voy a traer la solución del problema 1 de la franja 2 de la prueba de salida número 4. Entonces, en la primera, el problema número 1 nos dan esta función y nos piden hallar cuál de estas proposiciones es verdadera. Entonces, para hacerla, la mejor manera es graficándola. Entonces, vamos a graficar esta gráfica, para lo cual lo primero que hacemos es expresarla de manera que podamos ver su desplazamiento en x. Entonces sacamos factor común al número que está multiplicando la x y podemos ver que aquí nos va a quedar más un medio. Entonces la gráfica, la función original es coseno de 2πx y esa gráfica la vamos a desplazar un medio hacia la izquierda. Y el más un medio que lo que hará es desplazarla hacia arriba. Entonces para empezar a graficar esta gráfica vemos que es un coseno. Necesitamos saber su periodo fundamental, que sabemos que es 2π sobre, en este caso el número que multiplica la x es 2π, es decir, 1. Su periodo fundamental va a ser 1. Por lo tanto, vamos a graficar esa función empezando por los ejes, el eje y luego el eje x. Entonces, vamos a ver, como sabemos el coseno tiene 4 cuadrantes, entonces vamos a dibujar cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí están los 4 cuadrantes y el periodo fundamental, como sabemos que es 1, entonces va a ser aquí 1. Por lo tanto, cada uno de los cuadrantes va a ser un cuarto del periodo fundamental. Entonces, vemos que necesitamos graficar de 1 a 3 medios. Acá pi medios. Ya de ahí podemos ver que esta podría ser falsa, porque estamos viendo que los intervalos van a estar definidos en números normales, no en fracciones de pi. Pero igual tenemos que tomar en cuenta que pi medios es que aproximadamente 1,56 y pi es 3, o sea, tenemos que graficar aproximadamente hasta 3,15. Entonces aquí es 2, no, aquí es, entonces continuamos. Aquí sería 2, y aquí sería 3. Entonces acá también graficamos un poco, menos un cuarto, y así seguirían cada uno de las intervalos. Este es el eje x y este es el eje y. Entonces vamos a graficar primero la función primitiva, que sería coseno de 2π x, sin los desplazamientos. Entonces sabemos que va a empezar aquí la función coseno, luego en el primer cuadrante es 0, en el segundo es menos 1, en el tercero vuelve a ser 0, menos 1, acá vuelve a ser 0, y luego regresa a ser 1. Luego seguimos graficando esto, repitiendo, ya sabemos que es periódica, entonces se repite. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí estaría la gráfica, la función original. Ya. Entonces, vemos que lo que tenemos que hacer es desplazarla hacia la izquierda un medio, es decir, este punto, que está el 1 medio, coma menos 1, y aquí es 1, vemos que la función coseno es entre 1 y menos 1, este punto se va a desplazar hacia el eje y el punto donde iniciamos va a estar en el punto 1, menos 1 medio. Además tenemos que desplazarla un medio hacia arriba, es decir, la gráfica que iba de 1 hasta menos 1 va a ir ahora desde 3 medios hasta menos 1 medio. Entonces vamos a graficar eso nuevamente. La gráfica final
con los desplazamientos. En este caso no hay que hacer ningún cambio a su amplitud. Dibujamos los ejes nuevamente. Entonces sabemos que cada una de las divisiones es un cuarto, entonces aquí es 1. Aquí es 2. Y aquí es 3. Entonces vemos que, como les dije, la función ahora va desde 3 medios. Vamos a dibujarla. Aproximadamente digamos que 3 medios es aquí. No tiene que ser exacta, tal como les he dicho. Digamos que aquí es 3 medios. Y aquí digamos que es menos 1 medio. Entonces toda la función se mueve a la izquierda 1 medio y arriba 1 medio. Entonces por lo tanto el punto, aquí es menos 1 cuarto y aquí es menos 1 medio. Entonces este punto, que era el 0,1, va a ser ahora menos 1 medio, 3 medios, es decir, el que está aquí. Y desde ahí vamos a empezar a dibujar la gráfica. Entonces aquí, ahora esta función llega, en vez de 0, ahora va a valer 1 medio, en el primer 0. Y así continuamos dibujando, sabiendo que cada cuadrante llega al mínimo, luego vuelve a ser 1 medio en este caso, luego vuelve a llegar a 3 medios, entonces aquí seguimos dibujando. Como pueden ver, no hay necesidad de exactitud, pero sí de al menos tener una idea correcta de dónde están los intervalos. Entonces esta gráfica me quedaría así aproximadamente. Entonces esa sería la gráfica coseno de 2pi x más 1 medio más 1 medio. Y ahora en esta gráfica ya podemos ver la solución, a ver cuál sería. Entonces primero, el periodo fundamental de f es pi, ya vimos que no es 1, entonces está mal. F es creciente desde 1 hasta 3 medios, vemos que esto es 1 medio, aquí sería 3 medios. Entonces vemos que desde 1 hasta 3 medios efectivamente es creciente, entonces esta es verdadera. F es impar, falso, F es par. Y F es decreciente desde pi medio hasta pi. Esta podríamos ya decir que es falsa, pero igual habría que revisar los valores. Pi medios es aproximadamente 1, algo. Entonces, por aquí, hasta pi, que es 3, 3, algo, vemos que no va a ser solo decreciente, sino es decreciente, creciente, etc. Entonces esta aquí también es falsa. Y podemos ver que la respuesta correcta en este ejercicio era la B. Ahora vamos a ver la solución del segundo problema del banco. Entonces en este caso nos piden esta función y nos preguntan cuál es correcta. Entonces para graficar, yo lo que haré es f de x coseno de, saco factor común el 2pi, y entonces aquí debe ser, para que me quede pi medios, debe ser pi cuartos. Para que multiplicarlo por 2pi, no, un cuarto. Para que al multiplicarlo por 2pi me quede valor de 1. Entonces más 1 medio. Entonces aquí puedo ver que el periodo fundamental va a ser igual a 2pi sobre 2pi, que es igual a 1. Entonces ahí ya podría ver que la respuesta es la B, porque es correcta. Entonces las demás van a ser falsas. Solo
podrían demostrarlas, pero ya con ver que la B es correcta, ya sabes que esa es la respuesta. Ya, entonces para resolver el tercer ejercicio del banco, tenemos que sacar esta gráfica. Entonces vamos a decir que f de x es igual a coseno, sacando factor común el 2pi x más pi cuartos. Entonces ahí podemos ver que vamos a graficar primero la función coseno de 2pi x, y esa la vamos a desplazar, no es pi cuartos, es un cuarto. Esa la vamos a desplazar un cuarto hacia la izquierda. Entonces vemos que el periodo fundamental de esta función es 2pi sobre 2pi, es decir, 1. Entonces vamos a graficar esa gráfica. Vamos a graficar primero coseno de 2pi x. Entonces vamos a hacer esa gráfica. Entonces el periodo fundamental de esta gráfica va a ser 1, por lo tanto vamos a de nuevo dibujar los 4 cuadrantes del coseno, y en el periodo fundamental va a ser 1. Entonces aquí podemos seguir dibujando. Aquí va a ser 3 medios hasta 2. Entonces aquí es x y aquí es y. Entonces sabemos que coseno empieza aquí, luego es 0, luego es menos 1, luego vuelve a ser 0, luego es 1, 0, menos 1, y aquí es 0, y luego vuelve a ser 1 en 2. Entonces aquí puedo tratar de graficar. Entonces a cada uno de estos intervalos es un cuarto del periodo completo, y aquí sería la amplitud 1 y menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar esta función un cuarto hacia la izquierda, es decir, este punto un cuarto va a desplazarse hacia la izquierda, este es menos un cuarto, y tenemos que desplazar toda la gráfica hacia la izquierda para obtener la gráfica coseno de 2pi x más un cuarto. Entonces volvemos a hacer la gráfica, volveremos a hacer la gráfica. Entonces de nuevo hacemos cada una de las divisiones a un cuarto, 1 aquí el periodo fundamental, aquí es 3 medios, y aquí sería 2 nuevamente. Entonces la gráfica vamos a desplazarla hacia la izquierda un cuarto, es decir, este punto ahora va a estar en el menos un cuarto, 1. Entonces aquí de nuevo ponemos menos un cuarto. Entonces en el menos un cuarto, 1. Aquí hacemos la gráfica hasta 0. Luego hasta menos 1. Luego vuelve a subir a 0. Y aquí empieza a repetirse la función. Entonces sigo repitiendo y listo. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí él llega al máximo. Este de aquí es 3 cuartos. Y este, por ejemplo, sería 5 cuartos. Y el acá 7 cuartos. Entonces vamos con esto, ya podemos ver la solución. Primero podemos ver que el periodo fundamental no es pi, sino es 1. Entonces esta es incorrecta. De 1 a 3 medios. Entonces 1 a 3 medios. La función es creciente de 1 a 5 cuartos. Y de 5 cuartos a 3 medios, que los de 1 a 5 cuartos es decreciente.
y de 5 cuartos a 3 medios creciente, por lo tanto esta tampoco es. Esta de pi medios es 1, algo, por ejemplo por aquí. Hasta pi, que es 3, me dicen que es decreciente, no, y es falso porque de 1 punto algo va a ser decreciente, creciente y luego va a ser de nuevo decreciente. Entonces esta aquí es falsa. Y f es impar, puedo ver que efectivamente esta función es impar, ya que es un reflejo con respecto al origen. Entonces la respuesta correcta en este caso era la D. Bueno, ahorita vamos a ver la solución del problema número 2, en el cual nos dan dos ángulos con sus respectivas funciones seno y coseno y nos piden hallar el coseno de alfa más beta. Entonces, por identidades trigonométricas, nosotros sabemos que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa, coseno de beta, menos el seno de alfa, seno de beta. Entonces ya tenemos el seno de alfa y el coseno de beta, entonces tenemos que hallar el coseno de alfa y el seno de beta. Entonces para poder hallarlos, nosotros lo que haremos es graficar aproximadamente, tener una idea de dónde estarán los ángulos, ya que dependiendo del cuadrante van a depender los signos de la función trigonométrica. Entonces empezaremos con alfa. Alfa podemos ver que está en el segundo cuadrante, es decir, va a estar aproximadamente así. Y por lo tanto nosotros tenemos que hallar las funciones trigonométricas de este ángulo, que va a ser las mismas que de alfa, sin contar los signos. Los signos debemos hallarlos por el cuadrante en el que está el ángulo. Entonces sacamos las funciones de este ángulo, nos ayudamos con un triángulo rectángulo, donde el ángulo rojo es el que estará aquí. Entonces, como el seno de alfa es raíz de 5 sobre 3, el seno de este ángulo también va a ser igual. Por lo tanto, nosotros decimos que el opuesto es raíz de 5 y 3 es la hipotenusa. Entonces aquí, usando Pitágoras, podemos ver que el otro lado debe ser raíz de 4, es decir, 2. Y aquí podemos ver que el coseno de alfa va a ser igual en valor absoluto a adyacente sobre hipotenusa. Y debemos tomar en cuenta ahora el signo, que como estamos en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, por lo tanto es menos. Realizaré el mismo proceso con beta. Entonces beta puedo ver que está entre pi y 3 pi medios, es decir, está en el tercer cuadrante. Y por lo tanto voy a hallar las funciones trigonométricas de este ángulo, que van a ser las mismas que las de beta en valor absoluto. Entonces sabemos que el coseno de beta es menos 3 cuartos, debido a que está en el tercer cuadrante, es negativo. Entonces el coseno de este ángulo será 3 cuartos positivos. Por lo tanto el adyacente debe ser 3 y la hipotenusa debe ser 4. Y el opuesto, por Pitágoras nuevamente, debería ser raíz de 16 menos 9, es decir, raíz de 7. Entonces el seno de beta va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, debido a que estamos trabajando que beta está en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Entonces aquí debo poner el negativo. Finalmente, por hallar el coseno de alfa más beta, que va a ser igual al coseno de alfa, que ya sabemos que es menos 2 tercios, coseno de beta, que nos da el problema menos 3 cuartos, menos seno de alfa, que el problema nos dice que es raíz de 5 sobre 3, y seno de beta, que es menos raíz de 7 sobre 4. Esto es igual a 12, 3 por 4 es 12 en el denominador, y aquí es menos 2 por menos 3 es 6, menos raíz de 5, raíz de 7 es menos raíz de 35, finalmente menos por menos queda 6 más raíz de 35 sobre 12. Y esa es la respuesta, que como podemos ver, en este caso era la A.
para hacer el segundo ejercicio del banco, de igual manera tenemos que hallar los valores respectivos de alfa y de beta. Para hallar este valor, tangente de alfa menos b, sabemos que por identidades trigonométricas va a ser igual tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces tenemos que hallar esos valores. A alfa podemos ver que está en el cuarto cuadrante, es decir, alfa va a estar representado de esta manera. Y vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo, que van a ser las mismas de alfa en valor absoluto. Entonces dibujamos este cuadrado, este triángulo rectángulo en el primer cuadrante. Y podemos ver que me dicen que el seno de alfa es raíz de 5 sobre 3. Por lo tanto, el seno de este ángulo, que está en el primer cuadrante, va a ser igual, pero en positivo. Entonces raíz de 5 en opuesto y 3 en hipotenusa. Y utilizando Pitágoras, teorema de Pitágoras, yo puedo ver que el otro cateto debe ser igual a raíz de 4, es decir, 2. Por lo tanto, puedo ver aquí que el tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente, y debido a que estamos en el cuarto cuadrante, negativa. Es negativo entonces el tangente de alfa. Y ahora vamos a hacer lo mismo con beta. Beta podemos ver que está en el primer cuadrante, por lo tanto va a estar así. Entonces beta no necesitamos sacar a ningún ángulo equivalente, sino al propio beta. Entonces decimos que este es beta, dibujamos su triángulo rectángulo y nos dicen que el coseno de beta es 3/4, es decir, adyacente sobre la hipotenusa, para que me quede coseno de beta igual 3/4. Con Pitágoras yo puedo ver que el opuesto debe ser igual a raíz de 16 menos 9 raíz de 7. Entonces finalmente aquí puedo ver que el tangente de beta es igual a raíz de 7 sobre 3, opuesto sobre adyacente, y positivo porque estamos en el primer cuadrante. Entonces podemos finalizar obteniendo tangente de alfa menos beta, que va a ser igual a tangente de alfa, que es menos raíz de 5 sobre 2, menos tangente de beta, que es raíz de 7 sobre 3, sobre 1 más tangente de alfa, que es menos raíz de 5 sobre 2, tangente de beta, que es raíz de 7 sobre 3. Entonces esto es igual a 6, me queda menos 3 raíz de 5, menos 2 raíz de 7, y en el denominador me va a quedar aquí 6. Entonces me va a quedar 6 menos raíz de 35. Entonces esto va a ser igual, aquí puedo simplificar el 6 con el 6, aplicando extremos con extremos, medios con medios, me va a quedar igual a menos 3 raíz de 5, menos 2 raíz de 7, sobre 6 menos raíz de 35. Puedo multiplicar arriba y abajo por menos 1, entonces me va a quedar 3 raíz de 5 más 2 raíz de 7 sobre raíz de 35 menos 6. Y esa es la respuesta que, como podemos ver, es la B. No, digo, es la D. La D. Entonces la respuesta correcta es la D. Ya, ahora, para ver el último ejercicio del banco, tenemos que hallar el seno de alfa menos beta. Por identidades trigonométricas sabemos que el seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa coseno de beta menos seno de beta coseno de alfa. Entonces aquí podemos ver
que tenemos que sacar primero de alfa, le tenemos que sacar el coseno de alfa. Entonces, podemos ver que alfa va a estar de pi a 3 pi medios, va a estar en el tercer cuadrante. Entonces aquí va a estar alfa. Y vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo, que van a ser las mismas que las de alfa, en valor absoluto. Entonces, dibujamos aquí. Y esto es igual, este ángulo que está aquí. Entonces vemos que el seno de alfa, que es el seno de este ángulo en valor absoluto, sería raíz de 7 sobre 4, es decir, el opuesto es raíz de 7 y la hipotenusa es 4. Por Pitágoras, 16 menos 7 es 9, raíz de 9, es decir, aquí debe ser 3. Entonces, como ya tengo el seno de alfa, el coseno de alfa va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, y como estamos en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Entonces ahora voy a beta. Beta, en cambio, podemos ver que está en el cuarto cuadrante, o sea, beta estaría aquí. Y vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo. Entonces lo dibujamos. Un aproximado de cómo sería. Entonces beta, me dicen que es este ángulo que está aquí, que el coseno de ese ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Y entonces por Pitágoras sería 9 menos 4 raíz de 5. Entonces ahí puedo ver que el seno de beta va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, y debido a que estamos en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, entonces aquí también debe ser negativo. Entonces finalmente puedo terminar el problema diciendo que el seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa, que es menos raíz de 5 sobre 3, coseno de beta, que es 2 tercios, no, a ver, aquí está mal, el seno de alfa es raíz de 7, perdón, seno de alfa es menos raíz de 7 sobre 4. El coseno de beta es 2 tercios, menos el seno de beta es menos raíz de 5 sobre 3, y el coseno de alfa es menos 3 cuartos. Entonces esto va a ser igual, esto multiplicando y simplificando, va a ser igual a 2 en el denominador. Aquí va a ser menos 2 raíz de 7, menos por menos más, y el menos que está aquí sería menos 3 raíz de 5. Y esa es la respuesta, que podemos ver que es la B. Listo, entonces vamos a ver ahorita la solución del problema 3, que nos piden resolver este predicado y hallar su conjunto de solución. Entonces podemos ver que este predicado nos dice que la función entero mayor de esta función es igual a 0. Por definición de función entero mayor sabemos que para que esto sea 0, el argumento de la función entero mayor debe ser mayor o igual que 0 o menor que 1. Es decir, raíz de 3 tangente de x medios tiene que ser mayor que 1, menor que 1 o mayor o igual que 0. Dividiendo todas las tres partes para la raíz de 3, vamos a ver que tangente de x medios tiene que ser mayor o igual que 0 o menor que 1 sobre la raíz de 3. Entonces, nosotros vamos a graficar esta función, tangente de x medios. Sabemos que debemos graficar el periodo fundamental primero, o sea, obtenerlo, que debido a que es tangente va a ser pi sobre el número que esté multiplicando la x, que en este caso es un medio, es decir, el 2pi. El periodo fundamental de esta función va a ser 2pi. Entonces vamos a graficar esa función. No tiene que ser exacta, sino una aproximación.
Entonces graficamos la función, sería aproximadamente aquí. Este es el eje Y y el eje X. Entonces vamos a graficar únicamente de, de ser, como nos dicen que el periodo fundamental es 2pi, entonces vamos a, aquí sería, digamos que este es, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces vamos a decir que aquí es pi y aquí es 2pi. Entonces, sabemos que como el periodo fundamental es 2pi, en la mitad, es decir, en pi, hay una asíntota vertical y la función sería entonces, la tangente empieza en el origen, como no se la desplaza a ningún lado, entonces de aquí crece hasta llegar hasta el infinito por la tangente, por la asíntota, y luego por acá viene desde el menos infinito hasta llegar aquí a valer 0. Entonces esa sería la gráfica tangente de x medios en el intervalo que nos interesa, que es de 0 a 2pi. Entonces nosotros queremos saber cuánto es esta gráfica, es mayor o igual que 0 y menor que 1 raíz de 3. Entonces aquí voy a dibujar la línea horizontal 1 sobre raíz de 3, que sería aquí. Entonces aquí abre un corte y podemos ver que la función cumple que es mayor o igual que 0, o sea, está encima del eje x, y menor que 1 sobre el eje 3 en este pequeño intervalo. Abierto, porque es mayor o igual que 0, y aquí sería cerrado, porque es menor que 1/3. Entonces este es el pequeño intervalo, solución, que vemos que aquí es cerrado en 0, y aquí abierto en el corte entre 1 sobre el eje 3 y la función tangente de x medio. Entonces tenemos que hallar ese corte. ¿Cómo hallamos ese corte? Pues resolviendo la igualdad, tangente de x medios es igual a 1 sobre la raíz de 3 en este referencial. Entonces, ¿qué ángulo nos va a dar tangente igual a 1 sobre la raíz de 3? Como vemos, solamente en el primer cuadrante, porque en el segundo de esta función, cuando es negativo, ya no nos interesa, porque en este caso es menor que 0. Entonces, en este caso, ¿qué ángulo nos da tangente igual a 1 sobre el eje 3? Pues podemos ver que es pi sextos. Por lo tanto, x medios debería ser pi sextos. Es el ángulo, debería ser pi sextos. Y por lo tanto, x debería ser pi sextos por 2, es decir, pi tercios. Eso quiere decir que este punto es pi tercios. Por lo tanto, el conjunto de solución va a ser igual a 0, como dije, abierto en 0, hasta, no, cerrado en 0, hasta el corte, que ya vimos que es en x igual a pi tercios, hasta pi tercios, abierto, porque es menor. Entonces esa es la respuesta, que como podemos ver es la C. Listo, ahorita vamos a ver la solución del problema 2 del banco del problema 3. Entonces nos piden que resolvamos este predicado por el conjunto de solución. Vemos que nos dicen que la función entero mayor de tangente de x medios es igual a menos 1. Eso quiere decir que tangente de x medios debe ser mayor o igual
que menos 1 y menor que 0. Entonces ahí podemos ver que básicamente eso es lo que debemos resolver desde 0 a 2pi. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos ver que primero tenemos que obtener el periodo fundamental, que va a ser pi sobre un medio, que es el número que está multiplicando a la x, que es igual a 2pi. Entonces el periodo fundamental de esta función va a ser 2pi, por lo tanto yo voy a graficar esa función. Entonces ese es el eje x. Y aquí dibujamos el eje y. Entonces aquí x, este es y. Sabemos que como digamos que este de aquí es pi, digamos que mejor dicho, aquí hasta 2pi, que sería el periodo fundamental de la tangente. Entonces sabemos que en la mitad, en pi, debe haber una asíntota horizontal, una asíntota vertical. Igualmente, bueno, no hay necesidad de graficar lo negativo porque nuestro referencial solo es de 0 a 2pi. Entonces graficamos la tangente, que va a ser aproximadamente de esta manera. Y luego desde acá va a venir desde menos hasta llegar a 2pi. Entonces nos piden hallar los valores que están entre 0, o sea, de aquí para abajo. Por ahí vemos que entonces de 0 a pi no debemos considerar. Y mayor o igual que menos 1. Entonces vamos a dibujar la línea horizontal, menos 1. Dibujémosla por aquí. Aquí dibujémosla. Entonces aquí es menos 1. Entonces podemos ver que desde este corte hasta 2pi, porque esto de acá es mayor que 0, entonces no cuenta. Y en cambio aquí es desde menos 1, incluyendo el intervalo, bueno, y hasta 2pi, pero no es cerrado, sino abierto porque es menor que 0, no menor o igual. Entonces tenemos que hallar este punto de corte, que lo obtenemos resolviendo la inecuación tangente de x, la ecuación mejor dicho, de x medios igual a menos 1, que debe estar en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué ángulo me da tangente de x medio igual a menos 1 del segundo cuadrante? Entonces sabemos que debería ser 3pi cuartos, ya que tangente de 3pi cuartos es menos 1. Entonces este ángulo, x medio, debería ser igual a 3pi cuartos. Por lo tanto, x, el único corte, va a ser igual a 3pi medios. Entonces este ángulo de aquí es 3pi medios, el corte. Por lo tanto, el conjunto de solución va a ser igual desde 3pi medios hasta cerrado, porque es mayor o igual que menos 1, hasta 2pi abierto, es decir, la D. Para resolver el tercer ejercicio del banco, tenemos que resolver este ejercicio y nos dice entonces, sabiendo la definición de función entero mayor, que raíz de 3 tangente de x medios debe ser menor que 0, mayor o igual que menos 1. Dividiendo todos los tres términos para raíz de 3, tenemos que tangente de x medios tiene que ser menor que 0 o mayor o igual a menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, para poder resolver esto, dibujaremos tangente de x medios, es decir, primero tendríamos que saber el periodo fundamental, que podemos saber que lo podemos obtener con esta fórmula, tangente es pi sobre un medio, que es igual a 2pi. Por lo tanto, dibujaremos en este caso
tangente de x medios, sabiendo que su periodo fundamental es 2pi. Y x, xy. Entonces diremos aquí es pi. No. Diremos que aquí es pi, ya que la mitad del periodo fundamental hay una asíntota vertical, entonces aquí es 2pi. Entonces aquí hay una asíntota vertical. Y luego tendremos que, dibujando la gráfica, nos va a quedar de esta manera hasta aquí. Entonces dibujamos la línea horizontal 1 sobre menos 1 sobre la raíz de 3, ya que nos piden cuando tangente es menor que 0 y mayor que esa línea. Es decir, desde este intervalo, porque o sea, desde este intervalo hasta el corte, sin incluir, porque en ese punto es justamente 0. En cambio, la otra parte de la tangente, que es desde aquí, desde 0 hasta pi, es mayor que 0, por eso no la contamos, solo contamos esto que está acá. Finalmente resolvemos. Lo único que debemos obtener es este punto de corte en x. Para eso tenemos que resolver la igualdad, es decir, cuando tangente de x medios es igual a menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, en un periodo fundamental de la tangente, vemos que en el primer cuadrante no puede estar, sino debe estar en el segundo. Y por lo tanto, el ángulo debería ser, ¿qué valor me da tangente igual a menos 1 sobre raíz de 3? Debería ser pi menos pi sextos, es decir, 5 pi sextos. Quiere decir que tangente, que x medios, debe ser 5 pi sextos. Por lo tanto, x debe ser 5 pi tercios. Pasando el 2 de dividir a multiplicar, eso quiere decir que este corte es 5 pi tercios. Y finalmente el conjunto de solución va a ser desde ese corte, desde 5 pi tercios, hacia 2 pi abierto. Es decir, la b. Listo, entonces ahora vamos a ver la solución del problema 4, en el cual nos dan dos matrices y nos piden hallar una columna del producto entre b por a. Entonces, como solo necesitamos hallar una columna, no hay necesidad de hallar todo el producto de las dos matrices, simplemente la columna que me piden. Entonces veo que b está multiplicando por la izquierda, entonces escribo primero b. 1, 0, menos 3, menos 1, 4, 3, 5, 0, menos 2. Y a, 4, 2, 1, menos 5, 2, menos 3, menos 1, 1, 0. Entonces lo hago así de guía para multiplicarlas. Entonces, como yo sé que me piden únicamente la tercera columna, solo voy a sacar esa columna, que van a ser tres valores, ya que me va a quedar una matriz 3 por 3. Entonces, para sacar el primer valor, debería multiplicar la primera fila de b, este es b, con la tercera columna de a, es decir, 1 por 1, más 0 por menos 3, y más menos 3 por 0. En este caso esto es 0, y me va a quedar 1. Ahí ya podría ver la solución, debería ser la t, pero igual continuamos. El segundo sería la segunda fila de b con la tercera columna de a,
Entonces sería menos 1 por 1 más 4 por menos 3 y más 3 por 0. Entonces esto me va a quedar aquí menos 1, menos 12, más 0, menos 13. Entonces aquí es menos 13. Y la última es la tercera fila de B con la tercera columna de A. Me queda 5 por 1 más 0 por menos 3 y más menos 2 por 0. Entonces aquí es 0, acá es 0 y me quedaría solo 5. Entonces la tercera columna puedo ver que sería 1 menos 13, 5. Por lo tanto la respuesta es la D, tal y como habíamos dicho al inicio. Ahorita vamos a ver la solución del segundo problema del banco. Entonces debemos multiplicar la matriz A por B y obtener la primera columna nomás. Entonces voy a copiar la matriz A. Y la matriz B. Y los ubico de esta manera para tener una idea de qué fila por qué columna debería multiplicar. Entonces solo debo obtener esta fila, esta columna. Tenemos aquí un elemento, otro elemento y otro elemento. Van a ser 3 elementos. Para obtener el primer elemento debo multiplicar la primera fila de A por la primera columna de B. Eso nos va a quedar a 4 por 1 más 2 por menos 1 más 1 por 5. Y esto es igual a 4 menos 2 más 5. Esto es igual a 7. Ahí puedo ver que la respuesta debería ser la B. Luego tengo que multiplicar la segunda fila de A por la primera columna de B. Eso sería igual a menos 5 por 1 más 2 por menos 1 más menos 3 por 5. Esto es igual a menos 5, menos 2, menos 15. Y esto es igual a menos 22. Finalmente, para obtener aquí es 7, entonces aquí es menos 22. Y para obtener el último elemento debo multiplicar menos 1 por 1 más 1 por menos 1 y más 0 por 5. Entonces esto es igual a menos 1 más 0, que es igual a menos 2. Entonces la respuesta, como podemos ver, la columna es 7 menos 22 menos 2. La respuesta es la B. Ahora, para resolver el último problema del banco, vamos a tener que de nuevo multiplicar A por B, solo que en este caso tengo que hallar la tercera fila. Entonces A es 4, 2, 1, menos 5, 2, menos 3, menos 1, 1, 0. B es 1, 0, menos 3, menos 1, 4, 3, 5, 0, menos 2. Entonces realizo este producto. A va a la izquierda y B lo pongo arriba solo para guía. Solo quiero obtener la tercera columna de la matriz resultante. Entonces son estos 3 elementos. Para obtener el primero debo multiplicar la primera fila de A por la tercera columna de B. Es 4 por menos 3 más 2 por 3 más 1 por menos 2. Esto es igual a menos 12 más 6 menos 2. Esto es igual a menos 8. Puedo ver que la respuesta debería ser la A. Luego para obtener aquí es menos 8. Para obtener el segundo elemento, déjame poner aquí bien, menos 8. Para obtener el segundo elemento, debo multiplicar la segunda fila por la tercera columna. Va a ser menos 5 por menos 3 más 2 por 3 más menos 3 por menos 2. Eso es igual a 15 más 6
más 6. Entonces 12 más 15, 27. Entonces aquí es 27. Y finalmente para el último elemento debe ser la última fila de A por la última columna de B. Va a ser menos 1 por menos 3 más 1 por 3 más 0 por menos 2. Esto es igual a 3 más 3 más 0 es igual a 6. Entonces aquí es 6. Podemos ver que efectivamente la última columna es menos 8, 27, 6. La respuesta correcta es la A. Listo, entonces ahorita vamos a ver la solución del problema 5 de la franja 2. Entonces, para este ejercicio vemos que nos dan un sistema de ecuación lineal y tenemos que ver cuál de las siguientes opciones es verdadera. Para hacer esto, deberíamos sacar su matriz aumentada, que en este caso sería 1 menos 3, 4 menos 5, menos 3, 8, 0, 3, 5, menos 12, A y B. Entonces, una vez que obtenemos la matriz aumentada, vamos a tratar de convertirla en una matriz escalonada usando el método de Gauss. Entonces, tenemos que hacer este 0 primero. Entonces vamos a multiplicar por 3 la primera fila y sumar a la de abajo. Lo siguiente entonces haciendo eso me va a quedar la primera fila y no varía. Entonces aquí nos va a quedar 1 por 3, 3, menos 3, 0, menos 3 por 3, menos 9, más 8, menos 1, 4 por 3, 12, más 0, 12, y 3 por menos 5, menos 15, más 3, menos 12. Y la última fila no le hicimos nada. Entonces ahora vamos a hacer que este 5 se convierta en 0, para lo cual vamos a multiplicar por menos 5 la primera fila y sumar a la última. Entonces haciendo eso nos va a quedar la primera fila no varía, la segunda tampoco, no le estamos realizando nada, y la tercera va a ser 1 por menos 5, 5, más 5, 0, menos 3 por menos 5, 15, 15 menos 12, 3, 4 por menos 5, menos 20, y más A sería A menos 20, y menos 5 por menos 5, 25, más B, B más 25. Finalmente, lo que necesito ahora es transformar este 3 en 0, por lo cual yo multiplicaré por 3 la segunda fila y la sumaré a la última. Entonces, al hacer eso, me va a quedar lo siguiente. Entonces, la segunda fila no varía. Y aquí nos va a quedar 0, menos 1 por 3, 3, menos 3 más 3, 0. Aquí es 12 por 3 es 36, menos 20, 16. Entonces sería A más 16. Y 3 por 12 de nuevo es menos 36, más 25 sería menos 11. B menos 11. Y ahí tenemos ya la matriz escalonada y podemos ver las condiciones para que el sistema tenga soluciones únicas, infinitas o no tenga soluciones. Podemos ver que eh, si A no es 16, entonces el sistema tiene solución única. Si A es igual a 16 y B es igual a... No, mal. No es 16, es menos 16. Menos 16. De esa manera esto es 0. Si A es igual a menos 16 y B es igual a 11, entonces tiene infinitas soluciones.
Y finalmente, si A es igual a menos 16 y B no es 11, entonces el sistema es inconsistente, es decir, no tiene soluciones. Entonces con esta información vamos a ver cuál es verdadera. Primero vemos que si A no es 16, es decir, la B y la D debería tener solución única, entonces estas dos están mal. Si A es 16, menos 16, y B es 11, debería ser infinitas soluciones, entonces vemos que esta es correcta, ya dijimos que esta está mal, y si A es menos 16 y B es menos 3, estamos en esta categoría, debería ser inconsistente, lo cual esta también está mal, y podemos ver que la solución correcta es la D. Ahora, para ver la solución del segundo problema del banco, tenemos que resolver este sistema de ecuación. Obtenemos su matriz aumentada. Entonces esto quiere decir que aquí multiplicando por 3 y sumando la última, tenemos que aquí es 0, 3 por 3 menos 9 más 8 menos 1, 3 por 1 3 más 0 3, 3 por 2 6 más 3 9. Entonces multipliqué por 3 la primera fila y le sumé la segunda. Ahora por multiplico por menos 5 la primera fila y la sumo a la última para deshacerme de ese 5 que está ahí. Me va a quedar 1 menos 3 1 2 0 menos 1 3 9. Entonces aquí me queda 0. Menos 3 por menos 5 es 15. 15 menos 12 es 3. Y 1 por menos 5 menos 5 más A menos 5. Y 2 por menos 5 menos 10 más B es B menos 10. Entonces finalmente debo ahora multiplicar, para que me quede este 0, debo multiplicar por 3 y sumar a la última. Entonces esto me va a quedar aquí 0. Aquí es menos 1 por 3 menos 3 más 3 0. 3 por 3 9 más A menos 5 es A más 9. No, es 9 menos 5 es A más 4. Y 9 por 3 es 27, más 27 menos 10 es B más 17. Ya. Entonces, viendo esta de aquí, veo que cuando A no es menos 4, es decir, cuando este no es 0, entonces hay solución única. El sistema tiene una solución. Cuando A es igual a 4 y cuando A es igual a menos 4 y B es igual a menos 17, este es 0, este es 0, entonces hay infinitas soluciones. Y cuando A es igual a menos 4 y B no es igual a menos 17, no tiene solución o es inconsistente. Entonces, en este caso, lo que hacemos es ver cuál de estas cumple estas opciones. Entonces podemos ver que cuando A no es 4, es decir, la C y la D, debería haber solución única, entonces ambas están mal. Cuando A es menos 4 y B es menos 17, es decir, la A, debe haber infinitas soluciones, por lo tanto esta está mal. Y cuando A es menos 4 y B es menos 11, es decir, estamos en la última, porque B no es menos 17, quiere decir que el sistema es inconsistente, y efectivamente el sistema es inconsistente, entonces esta es correcta.
Por lo tanto, la respuesta es la B en este ejercicio. Ya para ver el último problema del banco, podemos ver que en este caso tenemos que también de nuevo sacar la matriz aumentada, que será 1 menos 3, 2, menos 4, menos 3, 8, 0, 3, 5, menos 8, A y B. Entonces tratamos de llegar a la matriz escalonada multiplicando por 3 la primera fila y sumándole la segunda. Nos va a quedar 1 menos 3, 2, menos 4. Y me va a quedar 0. Menos 3 por 3, menos 9. Más 8 menos 1. Y 2 por 3, 6. Más 0, 6. Menos 4 por 3, menos 12. Más 3, menos 9. Y acá abajo es 5 menos 8 AB. Finalmente también tenemos que multiplicar por menos 5 la primera y sumar a la última. Por lo tanto nos va a quedar aquí 0. Aquí menos 5 por menos 3 es más 15. Más 15 menos 8 es 7. 2 por menos 5 es menos 10. Me va a quedar A menos 10. Y menos 4 menos 5 es 20 más B, B más 20. Entonces finalmente lo que haremos ahora es multiplicar por 7 la primera solución y sumarle la última. La segunda fila que digo y sumarle la última. Nos va a quedar 0 menos 1, 6 menos 9. Tenemos 0, 0. Tenemos 6 por 7, 42. 42 menos 10 es A más 32. Y aquí es 9 por 7 es menos 63. Menos 63 más 20 es B menos 43. Entonces aquí podemos ver nuevamente que si A no es 32, no es menos 32, que digo, entonces el sistema tiene solución única. Si A es igual a 32 y B es 43, no, igual a menos 32 y B es 43, entonces tiene infinitas soluciones, porque ambos serían ceros. Y si A es igual a menos 32 y B no es 43, entonces este sería 0 y este no sería 0, por lo tanto el sistema es inconsistente. En ese caso puedo ver que si A no es 32, solución única sería la B y la D. Vemos que la B es correcta, porque es solución única, y esta de aquí es incorrecta, porque dice que tiene infinitas soluciones cuando hay solución única. Si A es igual a menos 32 y B es 43, el sistema debe tener infinitas soluciones, no es inconsistente, entonces esta es incorrecta. Y si A es menos 32 y B es 38, estamos en la última, cuando no es 43, entonces debe ser inconsistente, pero me dice que tiene infinitas soluciones, entonces es incorrecta. Por lo tanto puedo ver que la respuesta correcta aquí era la B.